a la pantalla que dice More Applets o más aplicaciones. Posteriormente ahí se me despliega toda la lista de aplicaciones de Java que hemos estado empleando hasta ahorita, pues ni 5, ¿verdad? Y hay como ven, pero hay una gran cantidad de aplicaciones para muchos temas de la física, de la electricidad, del magnetismo, de muchos temas de la física que ustedes ya con ese archivo en la mano accesan y cuando quieran información o ver un simulador sobre de cualquiera de esos temas, ahí lo pueden ver. Fíjense qué interesante es esto de las aplicaciones de Java que nos permite manejar estos simuladores. Entonces, de ahí, y una vez que estamos en el simulador, al ratito lo vamos a intentar de manejar, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer eso, ese es el trabajo. Van a ir haciendo una descripción de lo que es esto. Y aquí es importante que ustedes puedan capturar esta pantalla y pasarla al archivo de Word, porque van a hacer una descripción de estas cosas. Y lo van a hacer con estas pantallas, porque pues aquí están los dibujitos, ya me ahorro la chamba de hacer todo el dibujo. Miren, este es el tracto vocal y que por aquí anda no sé qué tantas cosas. Entonces, en ese archivo de Word yo les mandé la información de lo que es cada una de estas cosas. A uno le llaman que la glotis, que el epiglotis, todos tienen un nombre anatómico, obviamente, ¿verdad? Esto no procede de la física, sino de la anatomía y de la fisiología de nuestro organismo. En este caso, pues estamos aquí en la región donde se produce todo eso, y la fuente que está produciendo presión de aire, es los pulmones. Imaginen que son como globos que se inflan, ¿verdad? Yo puedo decir, cuando sale el aire, prácticamente el sonido que produce la letra A es el paso del aire así sin ninguna modulación, prácticamente nada más lo que sale ya produce la vocal A. Entonces aquí la fonética, que es la ciencia que estudia todas estas situaciones, cómo se forman los sonidos, cómo se forman las palabras, dice lo siguiente: formando los sonidos de las vocales. Esto es lo que ustedes tienen que poner en su reporte. Los articuladores, ahorita vamos a ver qué es eso, los articuladores alteran las resonancias vocales. Los articuladores alteran las resonancias vocales para formar sonidos vocales distinguibles. Los picos en los espectros de vocales se denominan formantes vocales. Entonces, las formantes son estos picos que se ven aquí. Este pico, este pico, este pico. Entonces, son las frecuencias más significativas, ¿sí? Y normalmente van a considerar 3 formantes para poder definir una vocal. O sea, si yo mando esta frecuencia que está cercana a los 1000 Hz, por aquí anda, ¿verdad? Si estos fueran 1000 Hz aquí, 900, 800, 700, 500, así, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 quedaría aquí, la frecuencia de 1000 Hz, 1100 aquí, ¿verdad? Y así, todas esas son el espectro en frecuencia de ese sonido, que nosotros, cuando hacemos estos experimentos en acústica, tenemos que hacerlos en una cámara anecoica, dentro de una cámara, y se pone una persona, y entonces dice luego luego I, O, U, así, ¿no? Y luego las consonantes, pero que vienen en palabras, en ciertas palabras, que ya están incluidas aquí. Esto se hizo mucho para investigar cuáles eran las frecuencias formantes de las vocales y de las consonantes que eran más importantes que se manejaran. Y entonces en la telefonía, cuando yo estoy hablando por teléfono, tengo que hacer un tipo de micrófono y de audífono que pueda reproducir bien
esas formantes. Eso es muy importante porque de ahí se determinó, y esto fue a parar a normas internacionales, que en un canal telefónico tenemos que tener como mínimo 3 kilohertz, 3000 hertz de ancho de banda para que esas frecuencias formantes no sean rechazadas. Entonces, los canales telefónicos se hacen de 4000 hertz, porque ahí pueden pasar todas las frecuencias de la voz. Claro que van a pasar, pero ahora convertidas en una señal eléctrica. Eso ya es en el interior de un circuito. Primero hablábamos a un micrófono, ese micrófono de nuestro teléfono convierte la señal acústica, el sonido, que son variaciones de presión, en señal de voltaje, o sea, variaciones de voltaje que tienen exactamente la misma forma de variación que la que lleva la presión que está incidiendo en el diafragma de mi micrófono. Y entonces mecánicamente se reproduce esa señal porque hay un principio en el cual cuando se desplaza, cuando se mueve la membrana de un micrófono, el diafragma de un micrófono, se cambia, ¿verdad?, una condición eléctrica que puede ser la resistencia, la inductancia o la capacitancia en un micrófono, y entonces eso me hace que se convierta de ser una corriente eléctrica de voltaje, de corriente directa, al estar cambiando la resistencia o la inductancia, ¿verdad? Entonces se vuelve entonces ya una señal eléctrica, y esa señal eléctrica es con la que yo voy a transmitir un mensaje, la voz con la que se habla en los sistemas telefónicos. Entonces tienen que pasar esas frecuencias por ese canal telefónico, y eso es una norma internacional muy importante. De ahí se desprenden los criterios de inteligibilidad, porque si no hay el paso de esa señal completa, no vamos a entender el mensaje que está en las palabras, y lo que se está diciendo va a salir todo recortado y distorsionado, y entonces no lo vamos a entender, se va a perder la inteligibilidad. Para esto se hacen una gran cantidad de pruebas, ¿sí? Aquí vemos para la letra A en la palabra father y las formantes. Esto es muy importante, que esta pantalla ustedes la capturen y entiendan perfectamente lo que está haciendo ahí. Aquí, cómo se acomoda la boca, yo tengo que poner mi boca de diferente manera. Ahora es cerrado, y para decir la I, la U, entonces, yo pongo así, I, O, ¿no? Es la forma de la boca que le damos aquí, pero si ya lo hacemos nosotros, pues ya estamos tan acostumbrados a hacer eso, pues que no nos vamos a poner a pensar a medir, a ver, hay que poner la boca así. Pero ¿qué tal si hicieran ustedes un simulador, verdad? Si a ustedes les tocara hacer eso y poner a una máquina parlante, ¿no? Esa máquina parlante, muchas veces nosotros nos las podemos encontrar en diferentes lugares, ¿no? Que parece que estuviéramos hablando con algo, ¿no? Con alguna, y nos está hablando ahí. Pues claro que eso está saliendo, obviamente, ¿verdad? Está saliendo, pues ya de modo que seamos tantos para no saber, de un circuito electrónico, de un amplificador, de una señal eléctrica, y ya lo está reproduciendo, pues, un altavoz, ¿verdad? Pero primero la voz se recoge en un micrófono, de ahí ya se forma la señal eléctrica, y después ya se mete un amplificador y luego la reproduce un altavoz. Bueno, pues hay que estudiar esto que es la acústica de la voz, ¿no? Y aquí está todo el estudio completo, ¿no? Bien, este análisis espectral se le denomina las funciones de Fourier, ¿no? Matemáticamente estamos haciendo una serie de Fourier para ver, entonces,
Si estuviéramos en un laboratorio, digamos, con equipos de medición, aquí es virtual, ¿no? La situación la tenemos. Algo es algo, ya por lo menos algo podemos entender mejor. Aquí hay unas buenas imágenes que nos dicen que este es el espectro que va a producir la letra E en la palabra head, ¿no? Cuando dices head, la palabra E va a producir este espectro. Cuando dices la palabra father, la palabra A, la letra A tiene este espectro. Entonces, aquí vienen estas formando las formantes, ¿no? Las formantes de cada uno de los fonemas. A esto se le llama en fonología fonema. Ese es un fonema. Bien. Ahora dice, los bocetos de arriba a la izquierda están adaptados a la teoría acústica de la producción del habla de Gunnar Fant y, según se informa, son bocetos tomados de radiografías de la cabeza durante la producción de estos sonidos. Estas son las vocales clasificadas como IPA, A, I, U, y se correlacionan aproximadamente con las vocales representadas en los espectros de Bernard. El énfasis debería estar en aproximadamente, ya que no sé qué tan cercana es la correlación. La intención aquí es ilustrar el papel de los articuladores. Estos son los articuladores, ¿eh? Y señalar el hecho de que su acción tiene una gran influencia en el contenido armónico de los sonidos. El oído normal puede distinguir claramente estas diferencias. Entonces, si ustedes le pinchan aquí para ver qué dice esto de qué es distinguir, ¿verdad? Tienen que hacer eso y aquí todo el programa que tiene canciones, ustedes las tienen que capturar. Cada uno de ustedes tienen que hacer eso para que así se distingan y entiendan cuál es la función del aparato fonador y cómo se realiza esto, cuáles son las formantes y cuáles son los articuladores. ¿Sí? Vean ustedes aquí, en el oído humano hay una sección que se llama el caracol. Aquí es donde llega el estribo. Esta es la parte mecánica del oído y está transmitiendo unas presiones hacia el interior. Y aquí se separan por frecuencias. Entonces el oído va a distinguir por las diferentes frecuencias lo que está recibiendo, porque esto funciona como un filtro que por diferentes frecuencias, las frecuencias más graves tienen esta resonancia y las más agudas tienen esta. Así es, esta es la A, así, ¿verdad? Se va haciendo más hacia acá. Entonces vamos a ver lo que dice. Una conceptualización de cómo el oído distingue los sonidos de las vocales, ¿verdad? Fíjense, todo el tiempo estamos hablando de un ancho de banda de 3000 Hz. Son frecuencias que andan cercanas desde las bajas frecuencias que no rebasan de 4000 Hz. Nunca van a rebasar de 4000 Hz. Y ahí están contenidas esas vocales. Pero eso no es igual para las frecuencias de las consonantes. Por ejemplo, en el caso de la S, por ahí, así como que cerramos y hacemos como que pase así, se forma una especie de ruido blanco que tiene un gran contenido armónico. Eso es lo importante de este análisis, altas frecuencias. Para explicar cómo el oído puede reconocer las diferentes vocales, los sonidos de diferentes vocales, se tiene la idea de las formantes. Se tiene que involucrar este concepto. Esto es una conceptualización solamente. La teoría del lugar sugiere que el oído distingue pitches, tonos. La palabra pitches quiere decir entonación, tonos, diferentes tonos, ¿verdad? Basados
sobre la localización de una excitación máxima a lo largo de la membrana basilar del oído interno. Entonces está el oído externo, en la parte media, que es el oído medio, la parte mecánica, y el oído interno, que forma esta membrana basilar, esto que tenemos aquí, al que le llamamos el caracol, ¿no? Esto actúa como como en el caso de un analizador de sonido, de un analizador de espectros. Aquí necesitaríamos involucrar un analizador de espectro, un osciloscopio, micrófonos, altavoces, amplificadores, etcétera, para que todas estas cosas las pudiéramos estudiar en un laboratorio, que eso es lo que se hace en los laboratorios de acústica, tanto de audiología como de fonología, están ahí, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de aprender la fisiología, la parte, cómo es el mecanismo de la audición y cómo se realiza todo eso, porque esto va a llegar hasta las neuronas en forma de potenciales, lo que salió de la boca, que es la palabra, el sonido, todos los sonidos que se producen por la voz, que puede ser hasta un instrumento musical, porque la voz puede emitir sonidos musicales y cantar, podemos cantar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, de que conozcamos exactamente esto y las dimensiones de cada una de estas cosas es lo que vamos a poder variar con nuestro simulador. El display of vowel sounds contra el tiempo y frecuencia. Ok. Aquí también es importante de conocer frecuencias fundamentales para la palabra speech. Un número de estudios de frecuencias fundamentales para la palabra ha sido tales frecuencias son diferentes para hombres y mujeres y cambian con la edad. Hay también diferentes entre grupos étnicos. ¿Por qué los grupos étnicos? Porque muchas veces son personas que tienen la boca más grande o más chiquita, ¿verdad? La misma raza, cuando hay personas que pueden cantar con frecuencias muy graves y también muy agudas. De ahí que en la música, por eso aquí ponen la parte de instrumentos musicales, porque se relaciona la actividad de los tubos, las bocinas, las cuerdas, todo lo que hemos estudiado anteriormente y que lo usamos en instrumentos musicales, vemos de dónde pueden emitirse esas cosas. Bien, haciendo un lado la parte de étnica, ¿verdad? Grupos étnicos que por sus características morfológicas, sin ánimo de molestar a nadie, así es, ¿verdad? Ya, tienen mayor facilidad para ese tipo, están más capacitados para cantar frecuencias más graves o más agudas, en fin, ¿no? Y así hay que distinguir en cada persona, pues cuando tú asistes a un coro, entonces van a ver en que la mayoría de las personas podemos cantar en la parte media de la escala musical, o sea, si yo tengo un teclado musical por la parte media, ahí donde el La musical es de 440 Hz, pues por ahí, fíjense, el La de 440 y el Do de 200 y tantos, y el Mi de así, pues no rebasan ni de 1000 Hz esas frecuencias, ¿no? Pero si ya quiero más agudas o quiero más graves, o una octava más abajo, más abajo, más abajo, entonces ya pues necesito una persona con una cavidad torácica, con una garganta, con una tráquea más gruesa, en fin. Y ya van seleccionando a la gente porque tiene esa disposición natural para hacer eso. Y si se educa su voz, pues va a cantar en esas tesituras o muy graves. Fíjense, los rangos de
Esto es por edades, y las frecuencias. Dice, un estudio de las frecuencias con las que hablamos, de diferentes grupos de hombres, de diferentes edades, fue conducido por Holien and Schiff, y colectaron 25 hombres de cada década de edad, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49. Ustedes ubíquense aquí más o menos por dónde andan, y de acuerdo con su desarrollo, a cómo está hecho, piense, su boca, él tiene unas características así como para tenor, ¿verdad? Ya lo veo ahí cantando y todo, Jorge Hernández y toda la cosa. ¿Qué pasó, Jorge? Ni siquiera aquí has cantado en algún lugar. No, no me gusta mucho cantar. No, alguien que sí le guste cantar. Bueno, ahorita ya se va, platicamos después, porque aquí pues tenemos que, si no les gusta cantar, pues que ya ni modo, ¿verdad? Entonces se trata de estudiar aquí esta parte de nuestro de este tema, y acuérdense que hay que entrar aquí donde en estas pantallas, y van a capturar estas pantallas y las van a poner en su trabajo, que es el archivo en Word. Pero hay que hacerlo de manera ordenada, así tal como viene la explicación, ¿verdad? Esto es para, dice, diferentes tonos o afinaciones para las mismas vocales. Por ejemplo, podemos estar, la misma A puede estar siendo reproducida, aquí dice para una frecuencia de 100 Hz, y aquí para una de 220, ¿verdad? Entonces ya el espectro, ese es el espectro en frecuencias, lo que sería la FFT o Fast Fourier Transformer. Esto nosotros lo podemos obtener usando el osciloscopio, pero como ahorita no tenemos osciloscopio, pues vamos a tomar este análisis de espectral que está dando todo este conjunto para entender todo el tema completo, ¿sí? Y entonces ya aquí están las formantes, lo que veíamos al principio, cómo es la formación de los sonidos vocales. Aquí estos diagramas son los que hay que recoger, capturar y ponerlo en tu trabajo, para que entonces ya podamos usando el simulador, como les digo, si estuviéramos en el laboratorio, pues cualquier aquí se simula, se hace la simulación de nuestro tracto bucal, formando los sonidos. Fíjense cómo aquí está la distribución de acuerdo con esas dimensiones. Eso es lo que quiero que hagan ustedes. Este trabajo esperamos tenerlo ya listo para el próximo viernes. Lo vamos a seguir revisando y vamos a ver qué de la anatomía y fisiología del aparato auditivo y fonador. ¿Me siguen escuchando, compañeros? Sí, profe, un poquito cortado de mi parte, pero sí. Bueno, ahorita ya no nos responde no nos quiere abrir la página. Ustedes acuérdense de que van a entrar en ahí estaba la página en donde están todas las aplicaciones, ¿verdad? Y ahí buscamos las de acústica, ahí entramos a vocales, ¿verdad? Con el archivo index vamos a hacer todo nuestro trabajo. Es un laboratorio virtual que está ahí en la aplicación, y virtualmente así, pero tienen que usar el simulador. ¿Y qué es lo que hacen? Cambiar diferentes condiciones, el tamaño de la boca y el largo de la tráquea y todo eso, cómo está ahí en el simulador. Eso es lo que ustedes van a hacer como práctica, ¿sí? Usar el simulador.
¿Qué están simulando? Las vocales, las palabras que usamos que contienen vocales y establecer cuáles son sus frecuencias formantes para cada una de esas frecuencias.